Gloria a Dios. Hola hermanos, Dios les bendiga. Amén. Vamos a ir a la palabra. Vamos a seguir ahí en Romanos capítulo 12. Gracias Jesús, gracias. Es hermoso lo que el Señor está haciendo. Y es hermoso lo que el Señor seguirá haciendo. Amén. Romanos capítulo 12. Entonces, el domingo pasado hablábamos de la bendición llamada renovación de la mente. Y en ese tema, hermanos, nos vamos a concentrar mucho, porque ya nos dimos cuenta de que conforme a la palabra, decía ahí cuando leíamos, que es el único medio por el cual podemos ser, ¿cómo? Transformados. Entonces, entendimos que la renovación de mente es una necesidad. Y es una necesidad de carácter urgente. Pablo dijo, os ruego, así que esa necesidad es de carácter urgente en nuestras vidas para poder seguir avanzando con el proceso que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces aprendimos que no nos vamos a conformar con el sistema de este mundo, sino que vamos a ir siendo transformados, moldeados por nuestro Señor, y así conoceremos y viviremos en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces tenemos bien claro eso, que la renovación de la mente es nuestra necesidad más grande para poder seguir adelante con el proceso de transformación. Entonces vamos a estar hablando ahora, hermanos, de unas características de la personalidad del ser humano. Yo quiero, antes de que leamos, vamos a tener ahí Romanos 12, del versículo 3 en adelante, vamos a leer. Yo quiero leer aquí unas características de dos tipos de personalidad que vamos a hablar. Tópicos que no los tocamos mucho, y como dijo el hermano Ricardo en la vigilia, muchas veces andar en el espíritu, y hemos venido diciendo muchas veces andar en el espíritu lo ponemos como bien místico, algo de que inentendible o imposible de hacer. Entonces vamos a empezar a entender, hermanos, qué es realmente caminar en el espíritu, y esos términos que ya los sabemos de manera intelectual, pero no sabemos muchas veces cómo aplicarlo. Entonces vamos a estudiar ahora un tipo de personalidad, hermanos, antes de leer la palabra, para que tengamos un poco de contexto. Y es la personalidad narcisista. ¿Cuántos habían escuchado ese concepto? Personalidad narcisista, hermanos. ¿En qué consiste esta personalidad? Mira, esta personalidad consiste en esto. Es la característica de una persona que tiene necesidad de admiración, tiene falta de empatía también, trabaja en la manipulación, es arrogante y tiene arrogancia y egocéntrica. Estas son las características de una persona que narcisista. Entonces, existe otra, y yo cuando estaba estudiando esto, yo quise buscar, si ahora sé que es una persona narcisista, quiero entender también lo contrario de narcisismo. Y me encantó lo que encontré, porque vamos a aprender que tenemos que tener un nivel. Entonces, lo contrario de narcisismo se llama egoísmo. Una persona egoísta. Son términos que tal vez nunca los habíamos escuchado, y yo quiero, hermano, que si usted tiene en qué escribir, anote por favor, y en su casa siga leyendo de estas características, de estos aspectos, y va a ver que va a aprender mucho, hermano, y le va a ayudar mucho en la vida para entender qué son estas cosas y el por qué muchas veces no hemos podido vivir como Dios quiere que vivamos. Entonces, mira, la personalidad egoísta es lo contrario del narcisismo. Mira, por cuanto el narcisismo, él quiere admiración y atención, pero la persona que es así como egoísta, digo egoísta, no egoísta, ¿ok? ¿Ok? Entonces, rechazo a la atención.
La persona egoísta no le interesa la atención, es por ahí, dice yo por aquí mejor, donde no me veas mejor, si es posible no me mencionen y no me involucren. Entonces es una persona que le gusta el silencio, el temor a la crítica también. Por eso mejor quiere estar allí sin que nadie sepa que esté allí, para no ser criticado, no lo juzguen. Y entonces él está allí. Y también se mueve en la subordinación. ¿Qué quiere decir esto? Que es una persona que siente culpabilidad cuando no hace algo por otra persona. Entonces pone de antemano y como prioridad las necesidades de los otros antes que las suyas. Esta es la persona que es egoísta. Entonces, hermanos, ambos tienen sus fallas, ¿ok? Entonces, hoy los vamos a aprender a la luz de la palabra para vencer y deshacernos de una vez por todas, hermanos, con las cualidades y características del narcisismo y el egoísmo. Una persona egoísta, ¿ok? Entonces, yo quiero leer un poco de las características para tener un poco más de información. La persona con personalidad narcisista busca activamente la admiración y el protagonismo. Lo contrario es alguien que evita la atención y se siente incómodo con el protagonismo. Otra característica: centrado en sí mismo. Prioriza sus propias necesidades, la persona narcisista, y deseos. Lo contrario, centrado en los demás. Prioriza las necesidades y sentimientos ajenos, incluso a costa de los propios. Escuche. Otra característica del narcisismo: utiliza a los demás para obtener validación y sentirse superior. Lo contrario, se adapta a las necesidades de los demás para obtener aprobación y evitar el conflicto. La persona egoísta dice sí a todo para evitar conflicto y para no sentir sentimiento de culpabilidad. Seguimos. La persona narcisista expresa sus necesidades de forma ruidosa y agresiva. Lo contrario es alguien que le cuesta expresar sus propias necesidades y deseos y se queda ahí mejor callado o callada para evitar ser conocida. Consecuencias. Las dos tienen consecuencias. El narcisismo puede dañar a los demás y generar problemas en las relaciones. La persona egoísta puede generar sentimientos de inferioridad y baja autoestima, limitando el desarrollo personal y relacional. Entonces, yo quiero que aprendamos mucho de esto, porque de esta manera vamos a aprender a vivir en el Espíritu, venciendo todas estas cosas que están en nuestra mente, en nuestra alma. Por eso la palabra pasa una y otra vez diciendo: despójense. Cuando alguien te dice a ti, despójate de esto que tienes puesto, es porque puedes hacerlo y estás capacitado para hacerlo. Y para despojarte de algo, obviamente un mal hábito, tienes que plantar un nuevo hábito. Ok. Teniendo en cuenta estas cosas, hermanos, vamos a ir a la palabra para ver cómo la palabra habla de estas cosas sin nosotros darnos cuenta. Romanos capítulo 12, versículo 3 en adelante. Leemos: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros. Y mientras leemos, hermano, mientras leemos, quiero que te acuerdes de las características que hemos hablado. Y que, mira, vas a ir identificando: esto es una persona narcisista, esto es una persona egoísta. Volvemos. 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió ¿a quién? A cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Ok? Entonces vamos a parar un momento ahí. ¿Será que ya nos empezamos a dar cuenta de cómo la palabra está hablando de los conceptos que hemos hablado, hermano? Ahí empieza a decir: el narcisismo se siente altivo, se siente único, superior, pone sus reglas.
¿Ok? Entonces se cree algo mayor. Y la palabra aquí dice, hey, por la gracia que me es dada a cual entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener. Entonces, hermanos, ¿qué pasa con esto? Hay un ser llamado Satanás, que quiere decir adversario y todo, que él siendo, la palabra dice que fue de lo más bello que existió en el cielo. Era líder de la alabanza, de la adoración. Pero ¿qué pasó él? No le bastó ser eso, sino que quiso ser ¿cómo? Semejante a Dios, igual a Dios. Por lo tanto, él quiso tener un ¿qué? Un más alto concepto del que debía tener. Entonces todo esto tiene un origen, hermano, y es originario del pecado de Adán. El pecado de Adán, de la desobediencia, origina todas estas cosas. Entonces, hermanos, ¿qué pasa con nosotros? ¿Sabe que muchas de estos trastornos de la mente, de personalidad, pueden surgir de una infancia con carencias afectivas? Muchas veces tuvimos carencia de afectos en nuestra vida, que existe la posibilidad de que se creó en nuestra mente un sistema de defensa, y ese sistema de defensa cubre y disfraza la debilidad que realmente somos, y ponemos ese estilo de defensa para poder decir que no, yo estoy bien, aunque por dentro esté mal y sufriendo por todas las heridas que tuve en el pasado. Entonces, hermanos, estas cosas son producidas, y así a medida que vamos creciendo, esas cosas se van desarrollando hasta un nivel que cuando crecemos nos damos cuenta de que estas cosas están en nosotros sin saber los conceptos que están realmente. Y vivimos y actuamos de manera altiva, nos comportamos así, y de repente no sabemos, sí o no, que muchas veces, hermanos, ¿cuántos comparten conmigo que no queremos ser de esa manera? No queremos comportarnos así. Y dices, es que no quiero, pero de repente ¿cómo me comporto así? Hay un patrón. Hay algo que empezó desde la niñez, hermano. Por eso es lo necesario de la renovación de la mente. Y algo muy triste, hermano, y muy no me gusta, y algo triste, porque estos dos patrones muchas veces van a la par aún en las relaciones. ¿Sabes cuál es el patrón no vamos a hablar de matrimonio porque no se trata de eso, pero hasta cabe en eso? El patrón de estas dos personalidades es así. El patrón de Satanás para un matrimonio es así: un narcisista y un egoísta. ¿Qué quiere decir? Un opresor y un oprimido. En la iglesia, el patrón de Satanás que impone muchas veces en las iglesias es narcisistas, opresores y egoístas, personas siendo oprimidas por los opresores que estamos dentro de la iglesia muchas veces. Ahí está el legalismo muchas veces, que toma posesión e impone. Y en el nombre de Cristo Jesús, esta iglesia va a ser libre de esas cosas en el nombre de Jesús. Para que todo lo que hagamos en esta iglesia sea por el amor que tenemos a Dios, y no por miedo ni imposición de nadie, en el nombre de Cristo Jesús. Así que estos patrones de personalidad van a desaparecer de nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Nosotros, la Biblia dice que debemos tener un concepto, ¿ok? Porque ahí dice, no tengas más alto concepto que del que debe tener. Y yo quiero que vayamos, porque muchas veces unas personas se creen o mucho y otras personas se creen poco, nada. Entonces quiero que leamos a la luz de la palabra cuál es el concepto de identidad, de personalidad que debemos de tener. Vamos a 2 de Corintios 5:20. 2 de Corintios capítulo 5:20. Vamos a empezar a ver qué es lo que somos en esta tierra mientras estemos aquí. 2 de Corintios 5:20. Ok, solo vamos a leer, bueno, todo lo vamos a leer. Leamos, lo tenemos en la pantalla también. Así que, esto es Pablo hablando también. Somos
embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué somos, hermanos? Embajadores. ¿Qué es un embajador? Un embajador es un representante de otro país para representar y establecer la cultura de ese país. Por ejemplo, la embajada no voy a decir mi país de allá, sino que del Salvador voy a decir ahora. La embajada del Salvador, su intención en Estados Unidos es presentar la cultura del Salvador. En New York hacen muchas actividades en septiembre. Entonces, ¿basado en qué? En la cultura de nuestro país. Poniéndola en este país, no imponiéndola, sino presentándola. Y Cristo Jesús dijo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, la cultura del reino de los cielos se ha acercado. Y la cultura del reino de los cielos se ha acercado a ti para presentártela y que tú tomes una decisión de decir: renuncio a mi cultura de este mundo y acepto y recibo la cultura ¿de quién? De Dios, del reino de los cielos. Amén. Entonces, somos embajadores de Cristo. Wow. Vamos a ver qué más somos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mira otro de lo que somos, según nuestro Señor. ¿Qué somos? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hey, ¿somos qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, embajadores. ¿Qué hace un embajador? Anuncia las virtudes, anuncia la cultura, anuncia lo que es de donde Él es. A eso estamos llamados nosotros, pero vamos a aprender a hacerlo desde la identidad y personalidad correcta, en el nombre de Jesucristo. Ahora bien, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Vamos a leer lo primero. Dice así, este es Pablo hablando. ¿Pero por qué dice? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Lo contrario de gracia es desgracia. Y muchas veces, por la vida en que venimos cargando desde nuestra niñez, sin ser libres de todos esos patrones, podemos decir así: por desgracia, soy lo que soy. Muchas veces no fue culpa tuya. Muchas veces no tuviste nada que ver en eso, pero fuiste crecido así. Fuimos crecidos así muchas veces, hermanos. Y Jesucristo dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto vine a sanar los corazones, a libertad a los oprimidos. Y eso es lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo: libertarnos y sanarnos de esa mente, de ese tipo de personalidad, para poder tener bien claro lo que en realidad somos y comportarnos como tales. Entonces, hoy vamos a seguir en el texto. Mira lo que dice el versículo 4, lo que Pablo empieza a decir. Vamos a leer desde el 4 hasta el versículo 11. Ok. Romanos 12, del 4 hasta el 11. Por la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos ¿qué?
un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Leamos fuerte a voz de trompeta esto: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, ¿qué? Sirviendo al Señor. Aleluya. Entonces, mira, el primer versículo que leíamos dice que pensemos de nosotros con cordura, conforme a la medida de fe. Entonces, mi identidad, hermanos, está ligada a mi fe. Mi identidad está ligada a la fe. Y la fe viene del oír, ¿qué? Del oír la palabra de Dios. Y hoy ya aprendimos que también es meditar, ¿verdad? No solo ser oidores, sino hacedores. En el meditar la palabra de Dios viene mi identidad, viene lo que soy realmente, lo recibo, lo creo y me muevo en ello. Entonces, hermanos, se necesita fe. Y la fe viene del oír la palabra de Dios. Y justamente como dice aquí, el amor sea sin fingimiento. Hemos estado muchas veces sirviendo. Hoy ordenamos a un diácono más en la iglesia, gloria a Dios. Y gracias a él, gracias a Dios, él tiene la oportunidad de empezar ahora conociendo estos conceptos, este conocimiento. ¿Para qué? Para que entendamos todo esto, hermanos. Vamos a empezar así, sirviendo. Este es un punto que coloqué: sirviendo a Dios desde mi nueva identidad y personalidad. Sirviendo a Dios desde mi nueva identidad y personalidad. Escucha mucho esto y que se grabe en tu corazón. El fundamento cristiano del verdadero servicio es el amor. Ese es el fundamento de donde usted y yo tenemos que servir, desde el amor. Me encanta que Pablo usa esta palabra en diferentes partes de la Biblia. Por ejemplo, vamos a 2 de Timoteo 1:15. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 15. Dice así: entonces va a ser 1 de Timoteo. ¿Cuál dije? 1:15 dije. Ok. Quiero buscar donde habla de la fe no fingida. Creo que lo coloqué mal aquí. Ok, es 2 de Timoteo 1, versículo 5. Lo siento. Ese 1 se puso ahí, quería estar ahí. 2 de Timoteo 1, versículo 5. Dice así: trayendo a la memoria, a Timoteo le está hablando, la fe no fingida que hay en ti. Le está diciendo a Timoteo. Trayendo a la memoria ¿el qué? La fe no fingida que hay en ti. Y en Romanos 12, versículo 9, ¿cómo tiene que ser el amor? Sin fingimiento, no fingido. Entonces quiere decir que podemos servir, porque Pablo empieza a hablar de los dones: el de la profecía, el de la enseñanza, el de la exhortación, el de la misericordia, el de la exhortación. Empieza a hablar, empieza a presentar los dones que tenemos. ¿Sabes que Dios puso algo en ti, hermano? Dios puso algo en ti y muchos ya lo están desarrollando. Unos ya están enseñando, otros están en la predicación, en la enseñanza.
Otros exhortan también. Pero yo quiero que tengan muy claro esto, hermano. Todo eso tú y yo lo podemos hacer desde una fe fingida o de un amor fingido. Por lo tanto, Dios nos pide esto, hermanos. El servicio que a Dios le agrada es el que viene de los frutos. ¿El amor es un fruto? ¿La fe es un fruto? Entonces, si yo sirvo sin fe y sin amor, yo estoy autoproduciendo algo nomás. Estoy tratando de dar algo por, ya sea obligación, me pusieron, me colocaron, no me preguntaron. Hermanos, Pablo empieza bien precioso esto. No tenga nadie concepto. Habla de identidad. Entonces primero yo tengo que ser. Lo más importante para Dios no es lo que usted hace. ¿Sabía eso? Pero muchas veces priorizamos lo que hacemos antes de lo que somos. Muchas veces estamos adictos, ¿sabe qué? Al activismo, al hacer, al hacer. Pero lo más importante para el Señor es lo que somos, nuestra identidad. Dios le importa más que seas que a que hagas. Así que no te preocupes si no estás haciendo ahora. Lo importante es qué estás haciendo tú. El amor sea sin fingimiento. Wow. ¿Sabía usted que Pablo dice en el versículo 4, de la manera que un cuerpo, muchos miembros? ¿Sabes? Muchas personas les gusta trabajar de manera independiente para no involucrarse con las personas. ¿Ok? Y ahí empieza a expresarse la personalidad narcisista, en donde yo quiero hacer las cosas a mi manera. Y hay una manera establecida ya. Hay una manera establecida. Pablo dice, de la manera que un cuerpo, o sea que de la manera en que servimos a Cristo será dentro de un cuerpo. Y dentro de ese cuerpo, ¿cómo debemos servir? Con fe y amor. Si no hay eso, hermanos, no somos nada. Solo somos, como dice la palabra, ¿qué? Címbalos que retuenan. Pa, pa. Y muchas veces ni se da cuenta, porque a veces has vivido con esa personalidad así, que somos profesionales fingiendo. Dice la palabra que Satanás se viste como ángel, ¿qué? Como ángel de luz. Entonces es peligroso estas personalidades. Es peligroso, son peligrosas estas personalidades. ¿Por qué, hermano? Porque te pueden mantener durante muchos años en la iglesia, teniendo esas personalidades y aún sirviendo desde ellas, sin amor. ¿Qué es el amor no fingido? Es la falta de un fruto que es producido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. O sea que tú y yo podemos servir sin frutos, produciendo nosotros con nuestras fuerzas, y eso no es efectivo para el Señor, mucho menos agradable. ¿Por qué no me voy a enfocar mucho en ir hablando de los dones, de todo aquí? Porque lo más importante es desde dónde lo vas a hacer. Porque yo sé que lo vas a desarrollar. Yo sé que el que tiene la enseñanza se va a levantar a enseñar. El de exhortación, el de profecía se va a levantar, y a la medida de la fe, y todo dice de la medida de la fe. Es decir, todo empieza por algo, y eso se puede ir ¿qué? Desarrollando. Esta iglesia, en el nombre de Cristo Jesús, esas personalidades van a salir de nosotros, pero no es que Dios va a hacer un acto en Él no existe la magia, en que hoy soy así, mañana amanezco de diferente manera. Quisiéramos que fuera así, ¿verdad? 1, 2, 3, ¡boom! Y ya soy, ¡ay, cuánto amor siento! Oh, Dios mío, siento decirle te amo a todo mundo. Y viera, tengo una fe, amanecí con una fe que, wow, hasta el sol le dije que se parara porque necesitaba llegar temprano al trabajo y me agarró la tarde.
Entonces, hermanos, no. Diga conmigo, es un proceso. Es un proceso. Pero tengo que decir esto. No tiene que durar 400 años. Porque usted no va a vivir 400 años. Ni tiene que durar 200 años, porque tampoco va a vivir 200 años. Tiene que disponerse, hermano, a ser renovado y transformado por el Espíritu Santo de Dios. Please, les ruego, no se acostumbren a solo venir a la iglesia. Por favor, porque se pueden acostumbrar con la persona narcisista o el egoísta. Puede decir, voy a ir a la iglesia a limpiar mi conciencia y a sentirme bien que fui. Puede pasar eso. Por favor, hermano, no te conformes con eso. No te conformes, porque hasta eso muchas veces es un sistema de este mundo. Hasta eso puede ser parte del sistema de este mundo. Y la Biblia dice, no os conforméis, es decir, resiste a eso. Tienes que resistir. ¿Por qué tienes que resistir? Porque el mundo te lo impone. Y si no resistes, vas a terminar aceptando y viviendo por muchos años en una religión o en un legalismo que no te va a servir para nada. Vas a decir, Señor, Señor, sin frutos. Vas a servir, aquí está, le abro la puerta, canto, enseño, sin frutos. Y así no funciona la cosa. Yo prefiero que alguien me diga, o yo mismo decir, ¿sabe qué? Me gustaría tomarme un tiempo. Estoy sirviendo, pero me encantaría tomarme un tiempo para meditar en mi vida y cambiar muchas cosas en mi vida. Es mucho mejor, hermano. Si usted siente que no le ha funcionado mientras está sirviendo, tómese un tiempo. Tómese un tiempo de autodisciplina y deje a Dios trabajar en usted sin quedarse en casa, sin dejar de buscar de Dios, sin dejar de venir, de asistir, de leer la palabra, tener su culto racional. Tómese ese tiempo, hermano, muchas veces es necesario. Y le va a ayudar mucho. Va a pasar del servir, del activismo nomás, a de verdad amar al Señor. Muchos dicen así, tienen un concepto, es que yo sirvo pero al Señor. ¿Sabe cómo usted y yo servimos al Señor? ¿Quién sabe cómo se sirve al Señor? Sirviendo a los hombres, sirviendo a las personas. Es así como funciona esto. Oh, gloria a Dios. A mí lo que me interesa es que Dios me mire. Falso. Porque dice la palabra que así alumbre vuestra luz. ¿A dónde? ¿Abajo de la cama? En medio de los hombres, dice. ¿Para qué? Para que los hombres vean vuestras buenas obras, dice el Señor. Identidad. Sirviendo a Dios desde mi nueva identidad y personalidad. Amo de verdad. Se produjo el fruto del Espíritu en mi corazón de verdad, de la fe y del amor, y ahora sirvo por amor. Estoy sufriendo, sirvo, porque el amor es sufrido. No se envanece, todo lo espera. Y usted sabe que cuando no hacemos las cosas por amor, viene una prueba, una desilusión y dejamos de servir. ¿Es así o no es así? Nos desilusionamos, nos pasaron esto, nos hizo esto, y el amor, ¿qué pasó? Se desvanece, desaparece, y dejamos de servir por lo que nos pasó, por lo que nos hicieron. No te sientas mal. Es una señal de decir, wow, Señor, gracias por mostrarme que necesito más de ti. Necesito más de ti. Necesito convertirme. Necesito recibirte y servir porque te amo a ti, sirviendo a los demás. Oh, aleluya, Señor. Me encanta esto, hermanos. Me encanta esto. Vamos a seguir en la palabra. Ahorita estuvimos viendo el sirviendo a Dios desde mi nueva identidad y personalidad, sabiendo que el fundamento del verdadero servicio se tiene que hacer desde el amor. Seguimos. Versículo en Romanos 12, versículo 12. Vamos a leer una vez Romanos 12, versículo
Vamos a leer una vez más el versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Cuántos perezosos hay aquí? Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Sabía que, dice, seguimos, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Mira cómo es precioso que lleva una línea de lo que hay que hacer primero para después hacer. Pablo dice gozoso en la esperanza. ¿Cuál esperanza? Lo que va a pasar con nosotros en el futuro, el gozo de la salvación. Amén. Sufridos en la tribulación. En este mundo, ¿qué? Tendréis aflicciones, dijo el Señor, pero confiad que yo vencí el mundo. Y después Pablo dice, constantes en la oración. La oración significa que yo tengo intimidad con el Señor, una relación personal con el Señor. Pero muchos podemos pasar esto, hacer skip de la oración, de ser constantes, es decir, evadir la oración y empezar a hacer lo que dice en el 13, compartiendo para las necesidades de los santos, y así como empezamos a ayudar y nos limpiamos la conciencia también. No tenemos intimidad con Dios, no tenemos relación, no somos gozosos en la esperanza, no nos interesa ni pensamos en que somos salvos, no sufrimos en la tribulación, sino que somos apáticos a todo eso y no somos constantes en la oración. Oro para decirle, Padre, necesito para pagar esto, lo otro y lo otro. Thank you so much, I'll see you later. Y le decimos todas las necesidades y todo, y hay que ver a él cómo hace porque ni lo dejé hablar. Eso somos constantes muchas veces en la oración, en pedir, dame, préstame, Señor. No, al Señor no le pedimos prestado. Dame, sáname. Entonces así hablan los cabritos muchas veces también. Entonces, hermanos, no vamos a hacer solo eso, sino constante en la oración, es constante en la conversación con el Señor. ¿Cuántos hablan con el Señor? ¿Cuántos le hablan al Señor nomás? Y a la hora de que Él va a empezar, y ya usted colgó. Usted habló, pidió todo y cuelga. Y el Señor se queda como, ok, se fue. Y se marchó, dicen por ahí. Eso bien se lo puedan ver. Entonces, hermanos, conviértanse, hermanos. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre, gloria, así sea. Sirviendo desde una nueva identidad y personalidad. El bravo de Pedro, Pedro tenía eso como de narcisista. Y vino aquel que se quería llevar a Jesús, ¿y qué hizo? Fuera oreja. Y siempre hemos dicho, no le cortó la cabeza porque el soldado lo hizo así. Pero si usted lee 1 de Pedro 3:15, Pedro habla de, ante todo aquel que os demande de vuestra esperanza, presentadla, dice, con mansedumbre. El bravo, el narcisista de Pedro, ahora enseñando a ser manso. ¿Y quién es nuestro maestro por excelencia, hermanos? Cristo Jesús. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, si somos embajadores de Cristo, si somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, esa cosa lo debemos de funcionar desde el fundamento de ¿qué? De la humildad. Y eso es lo que vamos a leer ahorita. Versículo 13 en adelante. Romanos 12, versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos ¿con qué? Con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión.
No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, lea fuerte, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis, lea fuerte, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar ¿a quién? A la ira de Dios, porque escrito está. ¿Qué es lo que está escrito? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, conclusión, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, literal. Pablo está hablando aquí literal. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Amén. 21, gracias hermana. 21, no seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. Último punto, mi comportamiento desde mi nueva identidad y mi nueva personalidad. ¿Qué es comportamiento? ¿Ok? ¿Y qué es otra palabra? Comportamentalismo. Dígalo a ver si puede. Comportamentalismo. Dígalo nomás. Comportamentalismo. Aleluya. Me encanta molestarlos, hermano. Los amo tanto que me encanta molestarlos. Y siempre lo voy a hacer. Mira, ¿qué puede ser el problema del comportamentalismo? Aprendo nomás, aprendo. ¿Sabe cómo yo tengo un vecino que es una lora, literalmente es una lora. Es mi vecina la lora. Y dice cosas. Dice hola y otras cosas que no las puedo decir. Pero dice hola también. Dice hola, dice otras cosas. Dice Matthew, dice Matthew. Mi camión que tengo para retroceso le hace tit, tit, tit. Y una vez me parqué y me bajé y le hizo tit, tit, tit. Un amigo estaba atrás del camión y le hizo así. Pensó que el camión venía en retroceso y era la vecina que estaba haciendo tit, 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 tit. Comportamiento aprendido. Pero el loro no tiene ni idea de lo que está diciendo. No sabe, porque solo repite, escucha y repite. Muchas veces nosotros vamos a decir, hoy sí voy a ser amable con la gente. Y llegamos a la iglesia y venimos así. Y entramos a la iglesia. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Bendiciones, siervo altísimo. Casi le haces así. Si traes sombrero, casi te lo quitas. Se aprende a comportar uno. Aprendes a comportar, pero no es lo que eres realmente. Recordemos, heridas que venimos cargando muchas veces por el patrón de vida que fuimos criados. Muchas veces somos así, egoístas. En el matrimonio, en la iglesia, me someto a los que me oprimen y ahí estoy. Una de las cosas más terribles es que muchas veces cometemos muchos errores. Dice en el versículo 13, compartiendo para la necesidad de los santos. ¿Sabe lo que hace la persona que es egoísta? Dice, alguien me pide y no sabes por qué y para qué, y solo porque no quiere sentir culpabilidad que no le prestas o no le das, y se lo das aunque te quedaste tú sin comer. Jesucristo, hermanos, Jesucristo decía, yo hago lo que ¿qué? Veo al Padre hacer y digo lo que oigo al Padre decir. Sabes que en la cuestión de aún dar tiene que ser dirigido por el Señor. Tú no puedes ponerte a querer ser mejor que Dios cuando Dios está tratando con una persona muchas veces. Es el problema de la persona egoísta. Claro, el narcisista, él no es apático. Y la palabra dice aquí, bendecida a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, unánimes entre vosotros, no altivos. El narcisista es así. Entonces la persona ni modo. Hay personas que se acostumbran y se resignaron a vivir bajo el régimen de un narcisista. No te estoy diciendo que te levantes en rebelión, en nada, sino que tomes la identidad realmente que tienes y tomes y adoptes la personalidad
nueva que puedes tener según el Espíritu Santo, conforme a los frutos que tenemos que dar, hermanos, no pagando a nadie mal por mal, procurando lo bueno, soltando para que Dios sea encargándose de las personas. Escuché una explicación, me gustó, la explicación de la lavadora. ¿Sabe que la lavadora funciona que usted llega y la abre y mete la ropa sucia, pone el ciclo según lo ocupe, normal, medio, fuerte, y así tarda el tiempo, ¿verdad? Según el ciclo que puso. Y usted le dio start a empezar a la lavadora y usted no se queda mirando ahí. Así, usted deja la lavadora actuar, ¿sí o no? ¿Y cuándo regresa? Cuando ya le hizo y ya está la lavadora, ya está la sopa, hambre tengo ya. Ya está la ropa y usted llega y la agarra y la saca porque ya está limpia. Entonces, Dios funciona así muchas veces, ¿sabía? Cuando usted le suelta a alguien, a Dios, que usted dice, no, yo no puedo cambiar a esta persona. Yo por demás no puedo ya cambiar a esta persona. ¿Qué hace usted? La suelta en la lavadora. Y ese trabajo es el que hace Dios. Y empieza a purificar a esa persona conforme al proceso y tratos que son efectivos por el Señor. Y después cuando Dios termina, esa persona sale brillando, hermano. Así que deje que Dios haga brillar a aquella persona que usted no puede hacer cambiar. Amén. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? ¿Qué es soltar? Soltar es el teléfono, no, pero no quiero. Usted suelta algo y ya no está en sus manos. Soltar, ¿qué significa también soltar? Es que usted ya no le da permiso a esa situación que le afecte. Estoy presionando yo algo que tenga espinas, ¿ok? Estoy permitiendo yo que me dañe, ¿sí o no? Entonces, vengo yo y la suelto. Ya no estoy permitiendo que me dañe. Heridas quedaron ahí, pero hoy por medio de la renovación de la mente empiezo y puedo ser transformado, sanado. Así que hermano, please, si usted se puede cambiar solo, no intente cambiar a nadie, por favor. Suelte en las manos del Señor y enfóquese en renovar su pensamiento. Deje en paz al narcisista, ore mucho por él, pero no trate de cambiarlo usted. Y levántese. Si es una persona egoísta que está por allí para que no la vean, y si no se ve, trata de no se verse menos. Levántese en la posición y la identidad que realmente debe tener. Póngase sobre sus pies, hermano. Pablo dijo que nadie tenga, versículo 3, pues por la gracia que me es dada, cual que está entre vosotros, que nadie tenga más alto concepto de sí del que debe tener. Entonces debes tener un concepto, debes tener la idea de Dios, de quien tú eres. Si entregas esta personalidad de narcisismo, ¿sabes quién te lo va a agradecer mucho? Tus hijos, nuestros hijos. Ya no van a estar bajo un régimen, sino van a sentirse libres, no para pecar. Porque igual, hermano, créame, hijos que toman decisión lo harán, pues no lo harán con o sin tu permiso. Pero ya no dañemos el corazón de nuestros hijos. Ya no dañemos, porque cuando ellos crezcan, se va a volver a repetir el patrón de vida. Que ahora están siendo moldeados. En tu casa, en el entorno, se moldean las personas. Es necesario ser renovado, hermano.